Vamos ahora a conectarnos con Estados Unidos. Ahí está don Álvaro Acosta. Con él vamos a dilucidar un tema que Pablo Mauricio puso, pero que a veces no entiendo lo que él habla claro. Él no dice que la radio va a desaparecer. La radio como es puede desaparecer si no se innova, si no tiene nuevos elementos. Por eso quiero hablar con Álvaro Acosta, que quiero en primer lugar saber si me está escuchando bien. Álvaro, bienvenido, buen día. ¿Me escucha, por favor? Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Sí, le escucho muy bien. Muy amable. Álvaro Acosta, permítame dar una pequeña biografía de Álvaro. Estudió en la Universidad Seton Hall, Escuela de Negocios W. Paul Stillman, South Orange de New Jersey. Es su especialidad en finanza y gestión deportiva, miembro de la Sociedad Internacional de Negocios. ¿Cuáles sus habilidades y especialidades? Análisis financiero, pronóstico, análisis de variantes, preparación de presupuestos, finanzas corporativas, conciliación de cuentas, mejora de procesos, negocios, investigación de datos. Álvaro Acosta dice, como analista financiero, soy miembro del equipo de análisis y planificación financiera de audio y TV local. Se trata de un equipo de ritmo rápido y alto rendimiento que gestiona las actividades generales de análisis y planificación financiera para las empresas de Global Media por un total de 1 billón de ingresos anuales. 1 billón. Esta es una verdadera asociación comercial que respalda las iniciativas de liderazgo comercial de las empresas a través del análisis y colaboración. Con él vamos a hablar. Vamos a hablar de la radio. Me dice mi estimado Álvaro, nuestro compañero de labores, que tiene un hits bastante alto. ¿Qué también será eso? Pero me dice que por favor si puede controlar el GIS. No sé qué será el GIS, pero donde manda capitán, no manda marinero. Muy bien, Álvaro. Pablo Mauricio mantiene desde hace algún tiempo que la radio, si no se innova, puede desaparecer. No como estamos hablando actualmente. La radio no va a desaparecer. No sé si la radio va a permanecer décadas de décadas. Yo recuerdo, y eso Pablo ha dicho, antes las radios eran las de AM. Luego la FM le fue restando la audiencia de AM, sobre todo por la calidad de audio, los efectos eléctricos en lugares de montaña impida que haya un sonido perfecto. Luego se habló que la radio AM y FM va a desaparecer por las radios digitales. La radio digital puede tener una radio, 3 a 4 programaciones de distinto índole. Por ejemplo, si mañana habría radio digital, la radio redonda podría tener en la radio digital 1, la redonda, deportes. En la radio de fútbol. En la radio digital 2 podría tener otros deportes. En la radio digital 3 podría poner música. Y en la radio digital 4 podría tener, qué sé yo, temas de otra índole. Pero la radio digital, yo fui a un conversatorio que nos iban a vender equipos de radio. Y yo al final hablé con esta gente de los Estados Unidos, de una empresa prestigiosa. Me decían que en Estados Unidos no se ha podido desarrollar la radio digital. Comencemos con esta primera inquietud. ¿Cómo están las radios digitales en el país del norte? Buenos días, nuevamente le digo Álvaro. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha bien ahora? Perfecto, yo le escucho bien, pero nuestros compañeros que tienen un oído bárbaro son los que dicen y nos dicen cualquier cosa. A ver, Jordi, dime si está bien, sí o no. A ver, Jordi. Sí. Allá.
Entonces trabajemos tranquilamente, Álvaro. Entonces, ¿qué me dice usted? ¿Cómo está la radio digital en los Estados Unidos? Buenos días. Bueno, primero le quisiera dar un poquito de contexto, como usted ya explicó al principio en la introducción, que yo soy un analista financiero para una empresa que se dedica a hacer análisis de datos. Esto ayuda a conectar a las empresas con sus clientes por medio del análisis de lo que el consumidor escucha y ve. Entonces, la radio en sí no es un medio que está desapareciendo. Como todos los medios de comunicación, van fragmentándose. En la radio, por ejemplo, ahora puede escuchar en línea, puede escuchar podcasts, que son programas específicos de algún tema. Esos son los subcategorías de la radio. Entonces no es que está desapareciendo, sino que se van transformando como todos los otros medios de comunicación. Correcto. ¿Qué pasó con la radio digital? ¿Cómo está en Estados Unidos la radio digital? Bueno, la radio digital es otro de los medios que la mayoría de personas escucha. Entonces puede escuchar por medio de su dispositivo electrónico, su computadora, teléfono, o escucharlo después de que el programa sea grabado o sea transmitido. Es uno de los medios que más crece, pero la radio en sí no deja de ser usada ni escuchada. ¿Cuán profunda es la penetración de los medios? Si comparamos radio, televisión y prensa escrita, y ahora que estamos en el aspecto moderno, las redes sociales, ¿cuál tiene mayor penetración? Está bien. En la penetración de los medios de comunicación, el 93% de la población de Estados Unidos escucha radio. Es el segmento más alto. La radio es el segmento y el medio de comunicación que más se escucha. Viene seguido por la televisión con el 89% de la población y luego con el 83% los teléfonos inteligentes, los teléfonos y las aplicaciones. Y los jóvenes, porque ahora ellos pueden estar escuchando música. Es la teoría de Pablo Mauricio, que manifiesta que los jóvenes, más bien en la edad de adolescente y de joven, dejan de escuchar la radio y hacen su propia programación de lo que a ellos les agrada. ¿Cómo está en Estados Unidos esta circunstancia? Bueno, los jóvenes, en realidad también el 92% de los jóvenes escucha radio. Y luego viene seguido por el 90% que escuchan o que usan sus teléfonos inteligentes. Entonces la radio está primero dentro de la preferencia de los jóvenes. Ya. El impacto publicitario. Yo le voy a decir mi experiencia de lo que he escuchado. Antes, cuando había campañas publicitarias, la radio era totalmente llena de publicidad. Hoy, en esta campaña publicitaria, he visto que los candidatos han preferido las redes sociales y no la radio. Asimismo, tampoco la televisión. ¿Cuánto pesa el impacto publicitario en radio? Bueno, la radio es un medio masivo que permite entregar un contenido direccionado a las personas en mercados grandes y pequeños. Y lo que importa en la radio es que es el medio de comunicación que se escucha y se usa cuando a uno más le interesa. Por ejemplo, es en el carro, en la casa. Y los consumidores están expuestos a la mayor cantidad de tiempo a la radio. Es decir, en Estados Unidos las empresas pautan más en radio. No le escucho bien, ahorita se fue el sonido. A ver, ¿ahí me escucha, mi estimado Álvaro? A ver, ¿me escucha ahí? Yo le escucho perfecto. Está bien, y ahora sí le escucho mejor. Sí, yo le decía, es decir, que las empresas
su inversión económica más es para radio. La radio es un medio que amplifica la publicidad de los comerciales. Cuando me habla amplifica, ¿qué significa? Que los comerciales, para ser efectivos, no solo deben ser usados en la televisión o en el internet, sino que deben ser incluidos en radio para que refuerce el mensaje que una compañía quiere entregar a su segmento. Yo cuando vendía publicidad, a veces habían empresas que me decían, quiero hacer publicidad 1 semana, 2 semanas, 3 comerciales o menciones diarias. Yo le decía, no gaste la plata, porque la publicidad hay que martillar. Con 3 menciones en 1 o 2 semanas, no pega. Ahora, si usted va a hacer eso en varias emisoras, puede tener su efecto. ¿Cuál es su experiencia sobre el impacto publicitario en cuanto a una empresa que en verdad quiere invertir? En un estudio de una empresa de autos, por ejemplo, los consumidores que fueron expuestos a un comercial de radio tenían el 35% más de conocimiento, de conciencia del comercial de televisión, que los que solo fueron expuestos a un comercial de televisión simple, sin escuchar en radio. Entonces, lo que pasa es que la radio captura o refuerza el mensaje que cualquier comercial de otro tipo, televisión o internet, está tratando de dar. En las transmisiones deportivas, hablemos de fútbol, que es el fuerte aquí en el país. Uno está más pendiente de la transmisión del partido, de lo que pasa con los equipos y, entre comillas, no le da atención a los comerciales. ¿El inconsciente queda grabado con el comercial que da el locutor comercial? Claro, lo que pasa es que la radio o los comerciales según estudios, los comerciales que se pasan en radio promueven la sintonización de un programa de televisión o de algún tipo de mensaje que usted quiere entregar, especialmente si es que la publicidad en radio se pauta dentro de 90 minutos al momento que va a empezar cualquier evento que usted quiere publicitar. Entonces, la publicidad por radio estimula que las personas vayan hacia algún lugar. Puede ser a una página web, a un programa de televisión, a un evento. Entonces, eso es lo que pasa con la publicidad en radio. Si es que usted escucha dentro de un rango de 90 minutos del evento que usted quiere publicitar, es efectivo. Nuestro productor de la radio, no sé si él hizo que ponga un letrerito cuando trabajábamos en cabina, que él decía, la radio es imaginación para el oyente. No usemos los mecanismos modernos como es la transmisión en vivo por video. ¿Usted cree que debe mantenerse la radio con esa tradición de antaño? Es decir, que la gente se imagine, ¿cómo será el señor Álvaro Acosta que está hablando? ¿Cómo será Pablo Montenegro? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué gestos estarán haciendo? ¿Usted cree que eso le da a la radio ese elemento nuevo o se debería hacer como usted está en Estados Unidos? Hoy las radios tienen las cámaras, que obvio, no es televisión. Los periodistas están trabajando como si estarían en radio sin preocuparse de las cámaras. ¿Usted cree que ese elemento sería vital para ir renovando a la radio, ir atrayendo a las nuevas generaciones? Bueno, lo que pasa es que hay una cosa que se debe pensar, es que la radio no está en reemplazo de la televisión, ni el internet fue creado para reemplazar la radio ni a la televisión. Simplemente son medios que se unen o que se complementan. Entonces, cuando usted mezcla cosas del un medio con el otro, lo que hace realmente es que está capturando otro segmento de la población al que usted quiere llegar. No necesariamente las personas que escuchan radio ven televisión, ni las personas que ven más televisión
no escuchan la radio. Entonces, cuando usted mezcla ambas, captura segmentos que no está alcanzando con uno de ellos simplemente. Me dice un mensaje, la televisión es esclavizante. Para verla hay que sentarse y eso es una pérdida de tiempo. La radio nos acompaña. Sí, es la verdad, es la belleza de la radio, que la radio va con el oyente a donde él está y el oyente también se transporta al origen del audio. En una parte, una cosa que se puede decir es que la radio es como el teatro de la mente, uno se imagina lo que está pasando. Y lo bueno de la radio es que usted no necesita parar sus actividades para sintonizar, puede estar manejando, limpiando la casa, haciendo ejercicio y sigue escuchando la radio, pero si usted quiere ver la televisión y quiere hacer otra actividad, tiene que ponerle pausa o irse al gimnasio, o si está leyendo un periódico, no va a hacer ejercicio leyendo el periódico, tiene que poner a un lado el periódico y continuar con su actividad. La radio no tiene necesidad de parar mientras uno hace una actividad. Es decir, usted se compartiría el criterio de nuestro productor en el sentido que la radio siga siendo imaginación, que la gente recree a los personajes que intervenimos en este medio. Bueno, depende el objetivo que tiene la radio. Si el objetivo quiere mantener o estar en ese segmento de gente que escucha radio, segmento fuerte de las personas que escuchan radio, obvio que sí. Pero si quiere capturar otro tipo de gente que no escucha radio y ve más televisión o le gustan más los videos, puede incorporar y capturar más gente. No es que la gente, si es que incorpora video, la gente que escucha radio se va a ir, sino que va a capturar gente que no está alcanzando ahora. Uno de los inconvenientes que me imagino es en todo el mundo, ahí sí desconozco, usted más bien puede dar luces, es que mucha gente dice, ¿cuándo ponen una frecuencia, por decirle, en el Ecuador, en Ibarra o en Cuenca? Porque las frecuencias no son del medio de comunicación, sino del Estado. El Estado es el que asigna las frecuencias. Pero para mí es una belleza eso del Internet, porque cualquier persona, sin necesidad que en este caso la radio redonda tenga frecuencia de aire, nos pueden escuchar por Internet. Y con otra belleza, que ahora en el celular hay la posibilidad de escucharnos. ¿Esto le ha hecho que la radio se globalice en el mundo? Claro, eso es lo importante o lo bueno de los medios tecnológicos, que usted puede estar en cualquier momento, como yo. Estoy en otro país lejísimos de Ecuador, pero yo escucho radio de Ecuador casi todos los días, creo que todos los días, y no tengo ningún problema en estar actualizado con las noticias de Ecuador. Y si quiero cambio a una radio de España, una radio de Argentina o una radio de acá. Entonces lo importante, lo bueno es que uno puede estar en contacto con el mundo por medio de las aplicaciones. Y si quiere cambia a otro dispositivo o a otro tipo de radio local. Ya. El medio radio que estamos hablando en este momento, el medio radio antes en Quito, usted nos dijo que se había ido hace un poquito más de una década a Estados Unidos. El medio radio antes era la radio que yo llamo radio tren, que la misma radio tenía varios vagones, noticias, músicas, programas familiares, en fin. Hoy la radio, ¿usted aconsejaría que se especialice? No necesariamente. La radio, lo bueno es que llega a un espectro grande, a masas grandes. Obviamente que hay programas especializados en algún tema en específico y también son interesantes. Pero también para eso hay la opción del podcast, que el podcast es un tema en específico, una persona en específico que habla de algún segmento más pequeño y puede especializarse en eso nada más. Pero la radio tiene la capacidad de llegar a gente de muchas clases sociales y no necesita especializarse en un tema nada más. ¿La radio juega con las clases sociales? Es decir, la radio aparentemente para cierto elemento, es decir, noticias políticas es para clase social alta, música
es para los jóvenes y deportes es para la clase media baja? No necesariamente, en realidad yo creo que es más por edades. La radio es el medio preferencial entre la gente, por generaciones sería entre la gente nacida entre el 1946 y el 64. Igual es el medio primordial o de más preferencia entre la generación nacida entre el 65 y el 80. Y para los millennials que son nacidos entre el 80 y el 2000, son una opción también, pero es más se prefiere a la televisión y los servicios de transmisión de video, pero aún así la transmisión de radio es importante. Entonces es más por generaciones y la radio, casi como le digo, la radio alcanza al 92% de la población en Estados Unidos. Entonces quiere decir que casi todo el mundo, de todo tipo de clase social, escucha. Ahora, los milenios que usted está hablando, en este momento ellos escogen, insisto con esta palabra, escogen lo que quieren escuchar o ver. Pero luego cuando llegan a una edad madura, no sé, 35 años, ellos vuelven a la radio. ¿Hay un estudio sobre eso? ¿O se quedan con su costumbre? Bueno, los millennials es el grupo más único que se puede decir entre todas estas generaciones, porque ellos tienen, nosotros, yo también soy un millennial, gustos diferentes. Y si una compañía de publicidad quiere capturar a millennials, debe hacer en realidad eso, mezclar la publicidad en todos los medios disponibles. El 81% de las personas, de los millennials que hizo una compra, se debe a que escuchó un comercial o una publicidad. Y de eso el 55% de los millennials se cree que confían en los comerciales, comparado al 44% de los baby boomers, que son los primeros nacidos entre el 46 y el 64. Entonces el consumo de medios de comunicación de los millennials es más aproximado a 18 horas por día. Entonces este segmento necesita atención por todos los medios de comunicación, no solo los televisivos o de aplicaciones, sino también por la radio y redes sociales. ¿Qué les gusta a este segmento? ¿Qué es lo que les agrada? ¿Ustedes tienen estudios? Sí, por lo general lo que los millennials tratan de escuchar o ver es deportes, es lo primordial. Los deportes son el segmento que más le atrae y hay más sintonía en estos eventos deportivos. Ya. Ahora estamos hablando con Álvaro Acosta. Usted es un oyente nuestro de la radio. Radio que en el mes de abril, el 24, cumplimos 7 años. Un fenómeno que desde el primer día la radio tomó posicionamiento sin hacer publicidad en ningún otro medio. Apareció de pronto en una frecuencia que no era originalmente la de la radio redonda, sino una frecuencia de una radio musical. Y apareció ahí la radio redonda. Usted como analista de medios, ¿por qué cree que el éxito de la radio ha logrado ser primero en deportes? Y dentro de todas las radios, musicales, deportivas, noticiosas, etcétera, religiosas, etcétera, etcétera, ocupamos el 7º lugar en la capital de la República. Bueno, la radio, como le dije, es muy importante para la gente porque escucha en el momento que más importa, que es en el momento de distracción, puede ser manejando, puede ser cuando está relajándose, o también puede ser cuando simplemente está alistándose para ir al trabajo. Entonces uno puede estar escuchando la radio. De lo que yo he escuchado de la radio redonda, hace análisis de datos, hace análisis de sus ratings, y eso le ayuda a que sepa qué tipo de gente le está escuchando, cuál es el objetivo de la radio. Entonces no van a ciegas a producir su contenido. Eso es algo muy importante que muchas empresas no hacen, es que no invierten el dinero suficiente en saber los datos de quienes están escuchando o a quienes quieren que les escuchen. Muchas radios o muchos medios simplemente producen un contenido sin un mapa, sin un GPS para saber a dónde van, por dónde ir.
Y según lo que he escuchado, la Radio Redonda hace eso, analiza el contenido y analiza quiénes le están escuchando a qué horas para ajustar su programación. Créame que a mí me impresionó cuando volví a esta radio, mejor dicho, vine a esta radio, que la radio analizan mensualmente cómo estamos en el rating de sintonía global y en forma individual de cada programa. Son enfermos, incluso uno sufre si baja al segundo puesto de sintonía, lo que en otras radios donde yo laboraba, a mí me decía el principal, Pablito, no se preocupe de la sintonía, la auténtica y verdadera sintonía es si usted tiene publicidad. ¿Es verdad esto? Bueno, no. Las compañías más grandes, las compañías multimillonarias, las más grandes que usted se puede imaginar, las compañías de televisión, de comunicación, de computadoras, de venta de autos, esas gigantes multinacionales no dejan nada al azar y ellos invierten una cantidad increíble en datos, en saber los datos. Y lo que las empresas pequeñas deberían hacer es imitar ese tipo de comportamiento, saber invertir el dinero en conocer los datos de lo que ellos, a donde ellos apuntan. Y eso es algo que las compañías grandes hacen con mucha efectividad. Ellos saben quiénes les están escuchando, si es que la campaña fue efectiva, si es que la campaña fue muy larga o fue confusa, si es que la campaña está teniendo resultados y si no, la quitan rápido, cambian de comercial, y si es que las horas están siendo efectivas o tienen que cambiar de programas. Entonces, eso tiene que hacer también los pequeños empresas a su medida, obviamente, a su posibilidad, pero no puede uno tratar de viajar a un lugar sin un mapa. Es como viajar a un lugar sin un mapa. Y eso, si usted quiere viajar a un lugar sin un mapa, va a perderse, va a irse al lugar equivocado, puede meterse a un lugar peligroso, es lo mismo. Otra cosa que me impresionó cuando vine a la Radio Redonda fue que mi programa en una radio, felizmente siempre he trabajado en radios que han tenido el primer lugar de sintonía, valía de 700 a $1,000 el pautaje en mi programa. Y aquí vale 3,000 y pico. Aquí como que la radio valora el producto. Es decir, nosotros de pronto no tenemos un chorizo de publicidad, pero tenemos empresas que pagan lo que la radio pide. Claro, ese es otro concepto quizás erróneo de muchos medios que piensan que invadirle de publicidad al oyente le va a generar una reacción o ir a comprar algo. Pero en realidad los oyentes tienen un cierto límite y una paciencia para escuchar la publicidad. Entonces, cuando las publicidades son cortas, son más efectivas. Y cuando uno está escuchando algo que le bombardean con publicidad y le interrumpen el contenido, cambia de radio, cambia de programa porque es invasivo. Uno no quiere seguir escuchando publicidad todo el tiempo cuando están tratando un tema importante. Entonces, no es simplemente ponerle un precio al comercial, sino, como usted dice, tiene que valorarse la audiencia, la cantidad de personas y el impacto que tiene ese programa a cierta hora, y por eso viene el precio. A mí algo que me molesta cuando yo ingreso a las páginas web, que de entrada le aparece una publicidad que uno tiene que buscar dónde está el link para cerrar. Para mí es una publicidad agresiva. En vez de ser amigable, más bien esa publicidad, para mi concepto, es una publicidad repudiable para quien abre esa página web. Sí, es verdad. Muchas páginas web no le dejan ni siquiera navegar por el sitio web y se abren un montón de páginas solo de publicidad. Y en realidad las personas o las compañías que están pautando en esas páginas web quizás no analizan qué tipo o cómo se presenta la publicidad a la persona. En realidad, cuando uno tiene ese tipo de publicidad, lo que quiere es salir de ahí. Pero en la radio las empresas pueden dirigir o
programar los espacios publicitarios, es decir, yo quiero que a esta hora o en este programa, solo en este programa me hagan la publicidad. En cambio, por redes sociales o por las páginas web, más se les cobra a las compañías por a cuántas personas alcanzó, sin importar si esa persona en realidad tomó una acción o esa persona en realidad estuvo leyendo la publicidad por mucho tiempo y le causó reacción, sino simplemente ponerle en los ojos y nada más. También los medios de comunicación, supuestamente, ojo, hablo desde mi criterio, supuestamente para atraer el interés del lector, por ejemplo, en Twitter, en vez de poner la información completa, lo que hacen es problemas en liga. Y no dicen, por ejemplo, se fugaron los jugadores, sino que como que al lector le obligan a que abra el tweet. Y cuando uno comienza a leer, dice, pucha, pero esta noticia no tiene ninguna trascendencia. ¿Cree usted, como especialista, que esa es una forma adecuada de atraer a los lectores? Sí, muchas páginas web o muchos en Twitter especialmente tratan de usar este tipo de noticias trampas, se llaman, que quiere decir que le generan cierta expectativa y lo que quieren es que uno vaya hacia la página web. ¿Para qué quieren estas empresas que uno vaya a la página web? Es que lo que pasa es que las empresas cobran o suben su costo de pauta por el tráfico que atraen a sus páginas web. Entonces lo que quieren es atraer a más tráfico a cualquier costo y no les importa si es que la noticia en realidad es relevante o no. Pero yo creo que ahí es más un tema de honestidad de los medios o de ponerle la expectativa correcta sin generar una trampa para que uno vaya a una página web. Depende ya creo que de los que están poniendo la noticia o la publicidad en el Twitter, por ejemplo. Aquí en la radio teníamos un compañero, no sé si usted se acuerda, Aurelio Dávila, y yo tengo a través de Juan Carlos Padilla datos que me entregan para partidos, pero tenemos un compañero como el señor Javier Ceballos, que él dice que los números no sirven para nada, que los números no juegan. Y yo le he dicho en más de una ocasión que los gringos no son tontos, que los gringos en todo, pero absolutamente todo, ven números. ¿Qué dice usted? Sí, esa es la realidad. Tratar de como le dije, para ponerle un ejemplo básico, si usted está en Ambato y quiere irse a Quito, usted, si es inteligente, si es un poquito precavido, va a coger un mapa y va a saber por qué ruta tiene que irse. ¿Para qué? Para no irse al lugar equivocado, para no terminar en Guayaquil en lugar de Quito, en lugar de viajar 2 horas, viajaría 8 horas, para no perderse, no ir por un camino que está cerrado, para no ir por un camino que es peligroso, para no gastar dinero innecesario. Y en realidad así es el análisis de datos, que es lo que yo hago y es lo que yo puedo decir que tengo experiencia. Si es que uno quiere hacer algo y no tiene una base de datos, es como que usted está yendo a ciegas a un punto. Entonces, saber qué es lo que está pasando, si es que lo que usted está haciendo tiene un resultado bueno, la medición de datos es importantísimo para las compañías gigantes. Ellos no van a desperdiciar recursos. Ellos ponen muchos recursos en saber los datos. Es costoso, sí, pero ellos saben que eso es optimizar su dinero de publicidad, de dinero de productos, dinero de quizás un producto que no tiene ninguna importancia, sacarlo del mercado, introducir otras cosas. Tienen que saber el día a día de lo que está pasando para no malgastar el dinero. Y eso es lo que pasa, si es que usted no sabe a dónde va o qué datos tiene de algo, va simplemente a malgastar el dinero. Usted que vive en Estados Unidos me va a dar la razón. Yo cuando he viajado a Estados Unidos y he visto los periódicos, si hablan una nota de béisbol, de básquetbol o de cuál deporte, siempre en la nota está el desarrollo del partido de manera estadística también. No solamente dicen que fue un gran ataque o el gol fue una belleza, sino que le combinan de manera espectacular los números. Sí, en los deportes, por lo general, en las transmisiones dan los datos estadísticos. ¿Por qué? Porque también hay un negocio paralelo que es las apuestas también. Y otra cosa, que la gente quiere saber
o quiere presentar en números. Los números son más convenientes, las figuras, los números, presentar algo que uno pueda ver, mezcla entre visual y datos, es más efectivo para que una persona capte el mensaje. Entonces, si le ponen algo más discernido, más específico, presentado en datos, uno puede tomar una decisión o puede tener un conocimiento más claro de lo que está pasando. Y en todos los deportes americanos se presentan estadísticas porque según eso se evalúa el rendimiento, se evalúa el costo de la publicidad de un jugador, de un equipo. Entonces también a ellos les conviene saber qué es lo que está pasando con sus equipos y presentar a los clientes que van a publicitar algo en su organización. Hemos hablado que, por ejemplo, en esta radio, yo tengo esa teoría, que no obstante que el editorial de la radio es fútbol, en esta radio, si nos ponemos a comparar con otras radios deportivas, yo me atrevería a decir que esta radio es la que menos habla de fútbol en comparación con otras radios, pero tiene éxito. En nuestra radio hablamos de todos los equipos y de la manera que cada uno considera. Atacamos con criterios el trabajo de una presidencia, dirigencia o de un técnico, mientras otras radios cogen un nicho y hablan solamente de un equipo y hablan bien porque dicen que es el negocio. ¿Es conveniente eso? Bueno, si es que una radio o un medio quiere enfocarse en un equipo nada más, bueno, si es que ese es su objetivo, está bien. Pero si es que el objetivo, yo creo que cualquier empresa es crecer, debería expandir sus temas a tratar. Además que el oyente también se cansa de escuchar una sola cosa. Es lo importante. Yo creo que algo que la radio redonda debe saber bien es que si usted escucha una radio regular de deportes, por lo general en Ecuador me refiero, si usted escucha el programa de la mañana, sabe qué va a pasar durante todo el día, porque se dedican a repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero en cambio en la radio redonda o en otras radios tratan temas distintos. A tratar un tema sigue a otra cosa, no es que se enfocan o repiten todo el día en lo mismo y la gente también se cansa y uno puede leer un periódico de Europa, por ejemplo, a medianoche y sabe que ciertas radios en Ecuador van a repetir las mismas noticias en la mañana y van a repetir todo el día. Entonces uno puede simplemente saber esa información una sola vez y ya saber el resto de la programación del día. Pero si quieren capturar más gente, la variedad, expander, diversificar sus contenidos es lo mejor que puede hacer. No puede depender únicamente de un producto o de un segmento de la audiencia. En marzo, este programa Amanecer Deportivo va a cumplir 32 años y comenzó desde las 6 de la mañana. Nuestro superdirector, Esteban Ávila, dice que una persona decente, ¿qué se va a levantar a escuchar el programa a 6 de la mañana? Yo digo que mucha gente cree que la vida en el mundo comienza a la hora que él comienza su actividad. Hay gente que se levanta a las 10 de la mañana, cree que el mundo comienza recién moviéndose a las 10. Yo digo que el horario, el nuestro, el de las 6 a.m., es AAA. Precisamente la televisión ha comenzado a hacer programas de noticias desde las 5:45. No ha de ser para que madruguen los anchors de la televisión, sino porque es una sintonía cautiva. Hoy la gente sale más temprano, en fin. ¿Qué le parece el horario de las 6 de la mañana? Es importante, es muy importantísimo, porque para ponerlo en perspectiva, a esa hora se puede decir que la mayoría de gente que trabaja, que es activa laboralmente, se está listando, ya está sintonizando alguna radio, algún medio de comunicación. Y ese segmento, los que trabajan, por ejemplo, los baby boomers, que serían la generación entre el 46 y el 64, y la generación X también, son los que poseen el 70% de los ingresos disponibles de consumo. Entonces, y es el 50% del segmento que crece en consumo. Entonces, una empresa de publicidad que sabe que hay un segmento que gasta dinero debería pautar en los programas donde esa generación está escuchando, que es en los horarios de antes del trabajo y luego del trabajo, por ejemplo, de 6 a 10 o de 6 a 9 y de 3 a 6 de la tarde, que son los horarios donde la gente se está trasladando de regreso a la casa, ya está relajado, terminó sus labores. Entonces,
es importante saber quiénes son los que más gastan van a gastar si es que quieren atraer al cliente. Me dicen una pregunta, ¿los profesionales de radio deben reinventarse? ¿Y cómo hacerlo? ¿O está bien decir, me quedé atrapado en el pasado y de ahí no saldré? Depende de lo que busquen. Si es que quieren atrapar a más gente, no creo que reinventarse, sino diversificarse o segmentarse. Como le digo, la radio y todos los medios de comunicación ahorita están fragmentados. No quiere decir que ya no existe la televisión por cable, por ejemplo, la televisión nacional, si no existe televisión por internet y por aplicaciones. Asimismo, los trabajadores de la comunicación que quieren capturar otro grupo de gente pueden diversificarse y hacer un programa de radio, un programa online, un podcast. Entonces, capturar más gente no necesariamente es que va a eliminar a la gente que le escucha en radio si es que hace un programa en internet. Los medios de comunicación escrita, los periódicos, a raíz de esta pandemia, ¿desaparecerán? No, los medios de comunicación, la pauta publicitaria es primordial para las compañías y no van a desaparecer así de fácil. Como le digo, los medios digitales, los medios impresos también ahora son digitales, entonces tienen la oportunidad de capturar gente a través de las redes sociales, las aplicaciones, también tienen noticieros, algunos he visto algunos periódicos que ya tienen sus programas de entrevistas. Entonces, diversificar, tratar de adaptarse y poner otro tipo de programas para no solo enfocarse en la parte impresa. Y la televisión con todo esa cantidad de medios que existen ahora, Netflix, Disney, etcétera, etcétera, que dan, como se dice, platos a la carta. La televisión en señal abierta tiene que reinventarse, ellos están en peligro. No necesariamente peligro. Como le dije, el 89% en Estados Unidos, el 89% de la población mira televisión en una semana. Entonces hay un segmento gigante que todavía está viendo televisión. Todas las generaciones que le dije, baby boomers, generación X, millennials, ven televisión. Entonces no necesariamente quiere decir que van a desaparecer, simplemente que ahora uno puede escoger sus programas en la página web o en alguna aplicación para ver el programa en específico. Entonces quizás los medios televisivos también pueden hacer eso, poner sus programas fuertes o el contenido que ellos quieren en un podcast, o ponerlo en YouTube, o ponerlo en el internet, en una página web, para capturar a la gente que vea horarios distintos a los de transmisión. Yo quiero agradecerle a mi estimado Álvaro Acosta, muy amable, muy gentil, por habernos aclarado sobre un tema que es interesante. La radio Reyes, había una publicidad que hizo la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Usted nos ha hablado con datos para tener idea lo que nos dice. Muchas gracias a usted. El último dato para que las personas sepan o las compañías sepan qué impacto tiene la radio. En Estados Unidos, por cada $1 gastado, las compañías que pautan reciben en ingresos de entre $9 y $23 por cada $1 gastado. Entonces no es un mal gasto, es una inversión muy buena y que sirve para reforzar las pautas en otros medios de comunicación. Entonces la radio no va a desaparecer, además que la radio en momentos de crisis es el medio quizás único disponible y el medio que puede conectar a una persona cuando hay un desastre natural. Entonces no va a desaparecer la radio. Tengo un mensaje que me ha llegado por Twitter de alguien que creo que le debe dar miedo decir su nombre. Dice, Álvaro Acosta es ese pseudo, entre comillas, experto que llevó Pamosa a su programa y que vive estancado en los años 60 y jura que la radio es lo que el 98% de la gente de hoy en día escucha. La radio está agonizando a nivel mundial, dice Christian Anonymous, que, claro, le da vergüenza decir lo que él piensa, por eso no pone su nombre y apellido.
¿Qué dice al respecto? Primero, yo no soy pseudo experto. Yo le he dicho claramente yo qué es lo que he estudiado. Yo estudié gerencia deportiva y finanzas. Trabajo en una empresa que se dedica únicamente al análisis de datos, de lo que escucha y ve la gente. Esta empresa fue creada hace casi 100 años, tiene 44.000 empleados y tiene presencia en 100 países del mundo. Entonces, esta empresa se dedica únicamente al análisis de datos, datos reales, no opinión, no lo que yo creo. Además, yo no estoy estancado en los años 60 porque yo nací en el 85 y yo vivo en un país donde el análisis de datos es primordial para que las empresas no malgasten su dinero. Además, yo estoy dando mi nombre, apellido, dónde estudié, qué es lo que hago y si alguien quiere revisar algo puede ver. Entonces, no es que estoy mintiendo, no es que estoy inventándome datos, no es que estoy sacándome los datos de mi imaginación. Son datos reales en estudios en miles de personas, de miles de oyentes, miles de televidentes que hacen que las empresas gigantes, no son tontas para malgastar su dinero, sepan en qué gastar, en qué invertir y cómo publicitar. Pregunto, con eso termino, a propósito de este mensaje último que llegó, que de esto nos llegan en las redes sociales, nos hablan, ¿no? Que por qué repetimos a cada rato la canción 4M, por qué se repite las declaraciones del abogado que le defiende al señor alcalde y, claro, tampoco son mensajes por cientos, sino por unos 4, 5, 6, quién sabe, 10 personas. Pero le digo, don Álvaro, al respecto, ¿cuánto pesan las redes sociales con estos personajes anónimos, con estos personajes que no dan ni su foto ni su nombre completo, con estos personajes que tienen 10, 20 o 1000 seguidores? ¿Cuánto pesa dentro de las empresas esta presencia de estos personajes? Bueno, las redes sociales, la presencia de redes sociales sí es importante. Me refiero a que las empresas estén o publiciten o tengan contenido en redes sociales. Casi todas las generaciones tienen tendencias a usar las redes sociales. Los millennials, en las redes, para los millennials, las redes sociales están en la categoría número 2 de los medios que consumen o los medios que usan. Pero en las redes sociales yo creo que se da también el fenómeno de que mucha gente solo da a conocer su odio, su resentimiento y con el anonimato pueden decir cualquier cosa. Es distinto y hay que saber filtrar información, mucha información que es falsa, mucha información que en realidad no tiene ninguna base técnica o científica que usted encuentre en redes sociales. Puede encontrar en páginas web cualquier cosa. Entonces tiene que saber uno las fuentes, quién lo dice, saber en qué se basan, si es que hay un estudio de algo, y también la gente filtrar su información para no caer en información falsa o información sin ningún sentido sin ningún análisis técnico o científico. Quiero agradecerle, mi estimado Álvaro Acosta, muy gentil, por todas estas inquietudes que usted ha sabido respondernos. Muy amable, muchas gracias. Gracias, que tenga un buen día.